Pues amigos, en la historia reciente de México hay hechos que no podemos olvidar porque deben convertirse en llamados de justicia. Justo lo que ocurrió con la masacre de la familia Levarón el 4 de noviembre del 2019, que es de la historia muy reciente. Em, Híjole, es que son, insisto, esos temas que no podemos perder la capacidad de asombro, que tenemos que revisar y que por eso es importante ver entonces este material que nos presenta Max, que se llama Masacre a los Mormones, que ya van a poder ver ustedes. Y qué importante platicar de esto. Cecilia Abraham, te agradezco muchísimo y también Luis del Valle que nos presenten este material porque yo insisto, creo que gran poder que tiene el cine, la televisión, estas producciones, es llevarnos a una reflexión. ¿Cómo lo vives tú, Cecilia, desde el puesto en el que estás como directora de contenidos no guionados? Porque seguramente tú tienes la capacidad de decir, esto sí va, esto no va, esto le puede interesar al público, esto no. Y creo que este tipo de materiales nos tienen que interesar. ¿Qué opinas tú? Justamente lo que vos decías, esto es un documental que gira en torno a una historia que los mexicanos no olvidan, que no tiene un cierre, y lo que nos gusta es dar compartir estas historias nuevamente desde una perspectiva y con accesos nunca antes visto, y esto es lo que va a suceder con Masacre a los Mormones. Digamos, Pacha consiguió accesos, Pacha, que es la productora Ujú. del documental, representada acá por Luis, el director y productor de la productora, consiguieron accesos a quienes fueron víctimas, sobrevivientes en su momento del caso, que nunca han hablado, consiguieron audios, archivos nunca has visto, y en ese sentido, digamos, hay una línea, un storytelling, una línea de investigación única que puede dar luz a la audiencia para conocer el caso, y revisar y retomar estas historias que a veces quedan, ¿no?, como algo que se cuenta en el año sucedido y después no se vuelve a hablar, pero la realidad es que no tienen un cierre y es importante seguir reflexionando, conociendo más detalles, y emocionándonos con estas historias. Exacto, oye Luis, justo de lo que cuenta Cecilia, México es un país con muchas heridas, ¿no? Todos los días tenemos una herida nueva, unas que duelen un poco más, pero también en esto, insisto, en la capacidad de asombro que creo que le hemos perdido porque conocemos un caso desgarrador, triste, trágico, hay unos más que otros, como justamente esta masacre que relatan ahora, pero eh, ¿qué tan poderoso es esto, no? De poder hacer esta reflexión a través de este material que ustedes presentan. ¿Y cómo hacerlo también con ustedes? Porque me imagino, pues, también son humanos, y el hecho de entrevistar a otros humanos que son víctimas, también conmueve, también contagia, pero ¿dónde está esta, digamos, esta capacidad que tienen ustedes como productores, como periodistas, como documentalistas, para podernos presentar esto? Mira, creo que uno de los aspectos fundamentales en los que yo insisto es en la confianza que nosotros como productores y realizadores tenemos que generar con los protagonistas, porque no hay que olvidar que para nosotros este puede ser un proyecto documental, pero estamos hablando de seres humanos y en este caso de seres humanos que han atravesado por una tragedia tremenda. Entonces, el respeto y la sensibilidad al dolor es algo fundamental que tiene que estar y que estuvo presente a lo largo de todo nuestro contacto con ellos. Quizás la realización de las entrevistas a esos menores sobrevivientes haya sido uno de los momentos más difíciles de nuestra carrera, te diría yo, porque justamente estábamos frente a menores de edad que habían sido testigos de algo inimaginable para cualquier ser humano, ¿verdad? Exacto. Entonces, ha sido un reto enorme, pero ha sido un reto desde el punto de vista humano y profesional que hemos tratado de sobrellevar con la mayor rigurosidad y con la mayor sensibilidad posible para, para, para poder cumplir también con lo que le ofrecimos a las familias. Por un lado, respeto, respeto al dolor, y por el otro lado, nuestro compromiso para que nuestro trabajo sea del mayor profesionalismo posible a efectos de ser justos con ellos y con la historia. Entonces, creemos que lo que van a ver es el reflejo de eso. Estamos muy contentos con lo obtenido, pero espero que eso responda de alguna manera a tu pregunta.
Sí, por supuesto. Oye, Cecilia, creo yo que cada vez hay más público para los documentales. Pensábamos hace ya algunos años que los documentales, híjole, como que era uno de esos géneros que no íbamos a digerir tan fácilmente, ¿no? Hemos descubierto que nos presentan realidades de las cuales no podemos escapar. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que hay más público ya para estos documentales? Siempre lo has sabido, pero ¿qué opinarías? Opino que el documental había caído en desuso y tiene un resurgimiento. Hay una demanda muy grande, no sé, esto es una opinión muy personal, pero quizás fue el COVID, el encierro, digamos, donde hubo una demanda muy grande de contenidos y donde las plataformas apostaron por la, esta nueva generación de documentales que no son, más allá de las temáticas, a nivel storytelling y a nivel técnico y a nivel cómo contar la historia, son innovadores. Digo, porque tienen otro ritmo, tienen otra búsqueda, otra necesidad. No son estos documentales largos, aburridos, lentos, que quizás existían 10 años atrás y que eran para un nicho, digo, aburridos, estoy juzgando algo que no vi, ¿no? Pero digo, como que se los tenía en el imaginario como tal. Y ahora, digamos, además de la búsqueda, perdón, de un compromiso con las historias, hay una búsqueda, un compromiso con cómo contar esas historias y que Exacto. acompañan esas historias y acompañan, por ejemplo, en Masacre de los Mormones, dramatizaciones de niveles cinematográficos, un trabajo de archivo único, un ritmo y unas puestas en estos testimonios donde el contenido y la calidad técnica van de la mano. Nos quedan segunditos, Luis, pero creo que sí la invitación es para que el público lo vea con esa capacidad de asombro y con ese respeto también, ¿no? Creo que hay que ver materiales no con el fin de entretenernos, sino de reflexionar. Sí, sin duda, sin duda. En este caso, esperamos que la audiencia se sienta atraída por un producto que lo hemos hecho con la mayor rigurosidad posible y que creo que aporta una cantidad de elementos nuevos y novedosos que para quien haya seguido el caso a lo largo de estos años, pues puede de alguna manera resultar revelador y eventualmente podrá llevarlos a concluir qué fue exactamente lo que pasó y por qué. Exacto, pues la invitación está puesta. Les agradezco muchísimo, Cecilia, Luis, un abrazo. Gracias, Gracias. Lalo. Bien, amigos, pues viene ya el estreno de un material que no se pueden perder. Es una revisión que tenemos que hacer a nuestra propia historia, que ni siquiera es una historia, cuando mencionamos esa palabra historia pareciera que nos remontamos a siglos anteriores, ¿no? Historia que está ocurriendo justamente en este momento, aunque sí habrá quizá que rebuscar en lo que ha pasado en décadas anteriores. Bueno, para eso vamos a platicar justamente con Fernando Sugueno y también Guillermo Galdós. Fernando es vicepresidente de VP Contenidos para Warner Bros. Discovery México y Guillermo es productor de Pacha Films. Les agradezco muchísimo para poder platicar acerca de Masacre de los Mormones. Justo esto, comienzo con esto. Guillermo, me gustaría platicar contigo también con esto de esa revisión que se hace en la historia a través de material periodístico, como lo haces tú con material de documentación, como lo haces también. Qué importante es el revisar nuestra historia, ¿no? ¿Cuál es el valor que le das tú a este tipo de materiales para poder hacer eso, para hacer esa revisión? Eh, Gracias, Lalo. Mira, sí, nosotros somos documentalistas. El equipo de Pacha somos un equipo que hace documentales de alto nivel, documentales que llamamos Prime, pero la mayoría de nosotros tiene o viene del periodismo y particularmente el periodismo de investigación. Para mí, esta historia en particular era una historia que necesitaba conjugar una serie de elementos y el periodismo la investigación era la columna vertebral. Y nada, a través pues, de nuestros años de experiencia de trabajo en México y a través de la apertura que nos dio la familia, porque eso fue muy importante para nosotros, la confianza de la familia, en particular Miller y Langford en La Mora y también de los Levarón, de Colonia Levarón,
esto nos puso en capacidad de poder comenzar a armar un rompecabezas que inicialmente se veía muy difícil para poder armar por los diferentes obstáculos que uno encontraba en el camino. Y al final, a través de la persistencia y a través pues, de poder haber llegado a la familia de la manera que le llegamos, se hizo esto posible. Y quiero insistir justamente en este punto, pero ahora desde tu perspectiva, Fernando, porque si bien cuando uno se va a alguna plataforma streaming, como lo es Max, lo que busca en primer sentido es entretenerse, ¿no? Voy a aprenderlo porque quiero ver algo que me haga volar la imaginación, pero qué importante es también tener este tipo de materiales, ¿no? Donde aparte sí de entretenerte, de echar a volar la imaginación, también es una revisión, insisto, de nuestra historia. Tú como ejecutivo, como una persona que se encarga de decir este material si va, este no, ¿cuál es tu responsabilidad de poner justamente esto y por qué mostrarlos a todo el público que tiene Max? Dale, Lalo. Primero, HBO tiene una trayectoria increíble en documentales, ha hecho un montón. La diferencia es que HBO trajo de una manera distinta la forma de contar las historias. Y también Warner Bros., además de HBO, también es Discovery. Entonces, se unió dos grandes compañías, productoras de contenido de documentales, se juntaron y para traer justamente esas historias que nos tocan de maneras distintas. O sea, hay historias que son más felices, hay historias más duras, más tristes de superación, y esa historia es una herida abierta en México. O sea, traer esa historia para nosotros era primero una cuestión que la plataforma tenía que traer. Primero, también por ser un caso abierto, un caso que no está cerrado, un caso que necesita aún de justicia, necesita de juzgado, necesita de culpables. Y creo que la función de traer esos documentales y a la gente querer cada vez más ver este tipo de contenido es esto. O sea, la gente está necesitada de ver justicia, la gente está necesitada de ver historias, o sea, que retratan su vida, su país. Entonces, independiente si es entretenimiento, historia de la vida real, creo que son storytelling, son historias contadas de una manera o ficción o de una manera de documental. Guillermo, ahorita justo Fernando mencionaba esta palabra de heridas. Somos un país bastante herido en México, ¿no? Y las heridas son continuas y las tenemos, ya ni siquiera sabemos cuál nos duele más, porque todos los días hay una herida nueva prácticamente. Y a veces yo lo que siempre he dicho es que no hay que perder, a pesar de todo eso, la capacidad de asombro. Hay que ver este tipo de materiales con esa dimensión que se requiere, ¿no? Como tú lo haces como periodista, como lo estás mostrando, pero ¿qué le pedirías tú al público para no perder la capacidad de asombro? Yo le pediría al público que estén abiertos y que abran sus mentes y que digieran la cantidad de información que nosotros presentamos, y nosotros presentamos la información para que justamente el televidente decida. Ellos son los que ponen la opinión, no nosotros. ¿Qué tan difícil fue entrar, como lo comentabas hace rato, decías que esta facilidad de haber entrado con la familia Levarón y tal, pero qué tan fácil fue después de tener todos estos elementos poder estructurar algo para presentarlo al público y para poderlo entender también? La verdad que fue un trabajo muy complicado, ¿no? Un trabajo que no solamente teníamos que ganarnos, por así, la bendición de la familia con la cual íbamos a filmar, sino que también entraban en juego pues temas de seguridad para un equipo que se estaba moviendo entre Sonora y Chihuahua y yendo a la frontera. Y todos esos fueron elementos que ponderamos en su momento, y claro, gracias a la experiencia que teníamos, nos pudimos mover como peces en el agua y pudimos llegar a contar una historia que inicialmente se veía muy difícil para contar. Y creo que conforme fue pasando el tiempo, y esto fue algo que yo también creo nos llevó a donde llegamos, y fue la cantidad de tiempo que nosotros pasamos con la familia, porque nosotros también fuimos a ponernos en los pies de la familia. Yo soy papá y claro, yo no podía entender
cómo me sentiría si es que a mis hijos le pasaran lo que yo estaba viendo, le habían pasado a las personas con las que yo estaba lidiando. Y esto lo he repetido en varias entrevistas. A mí me movió y una de las energías más grandes que tuve para continuar en el proyecto era la resiliencia de la familia, la capacidad que ellos habían tenido para levantarse y la capacidad que tenían para frentear todos los problemas que se les venían, ¿no? En un contexto a donde habían asesinado a 9 mujeres y niños en la frontera de México con Estados Unidos, donde el presidente Trump, expresidente Trump había salido a decir que iban a designar a los grupos criminales mexicanos como terroristas y todo lo que eso generó, ¿no? Entonces, sí, tuvimos, creo, el tiempo de nuestro lado porque pasamos mucho tiempo con ellos y eso al final de cuentas llevó a que podamos hacer el trabajo que hicimos. Yo les agradezco muchísimo, insisto, la invitación está abierta porque creo mucho en el poder que tienen estos materiales para hacer esta reflexión y para que no se nos olviden los acontecimientos. Fernando, Guillermo, les agradezco mucho. Un abrazo. Muchas gracias, Lalo. Un Que estén muy gusto. bien. Hasta luego. Luego. Gracias. Bye.